Hola, a esta tercera clase vamos a empezar con la parte de resección de amplitud modulada y después resección de frecuencia modulada. Vamos a ver que los resectores básicamente tienen un principio de funcionamiento común, con detalles que tienen que ver con la parte de demodulación. En uno se demodula en amplitud, en otro se demodula en frecuencia o fase, pero la parte de resección de RF y del uso de osciladores locales y de frecuencias intermedias y demás, vamos a ver que es bastante común en los distintos receptores. Y se pasa a utilizar también en todo tipo de radios de VHF, UHF, en los primeros teléfonos celulares y demás, se usa este sistema de mezclar la frecuencia recibida con un oscilador local y así lograr frecuencias inferiores que se denominan frecuencias intermedias. Bueno, receptores de amplitud modulada. La resección, como ya dijimos, sería el equivalente inverso a la transmisión. Y por lo tanto, si en la transmisión hicimos una modulación, en la resección vamos a realizar la demodulación, que sería el proceso inverso, para poder obtener la información, que sería el audio o los datos, lo que fuere, según se fuera transmitiendo. El receptor debe hacer una conversión descendente. Nosotros vimos que en el transmisor nosotros tomamos una frecuencia de voz, baja frecuencia, y la modulábamos sobre una frecuencia de portadora alta y imprimíamos la información en forma de amplitud. Ahora lo que vamos a hacer en el receptor es, vamos a tomar esa señal que recibimos de alta frecuencia y la vamos a extraer haciendo primeramente una conversión descendente en frecuencia, que sería bajar la frecuencia porque es muy elevada, y después eliminando, tomando la información de esos picos de amplitud, de esas variaciones de amplitud. La señal portadora es el vehículo de transporte solamente. Una vez que llega al receptor no nos interesa, una vez que le quitamos la información la debemos eliminar, no nos es útil para nada. Es muy importante aclarar que antes de poder demodular debemos darle la suficiente amplitud a la señal, porque la señal que recibimos que llega por aire es una señal muy débil, imposible de tratar para sacarle la información debido a que es muy débil en amplitud, etcétera. Entonces debe primeramente hacerse todo un proceso de separación, bajada de frecuencia y amplificación antes de poderla demodular. Las funciones del receptor son recibir, demodular y después amplificar el audio. Porque antes de demodular vamos a amplificar la señal recibida y después de demodular vamos a amplificar la señal de información. El receptor debe ser capaz de limitar las bandas del espectro RF a una banda específica y dentro de esta banda específica a un canal. Claro, ¿qué tiene que hacer el receptor? Nosotros tenemos un receptor de AM. ¿Cuál es la banda de AM? La banda de AM va aproximadamente de 550 kHz a 1600 kHz. Bien, nuestro equipo debe estar construido de tal forma que favorezca la recepción, su antena de esta banda de 550 a 1600 kHz y se comporte atenuando o eliminando toda banda adyacente superior o inferior. O sea, la frecuencia de 2 MHz, lo único que me van a aportar van a ser ruido. La frecuencia por debajo de los 550 kHz también me van a aportar ruido. Entonces, lo primero que debo tener es un gran filtro pasabanda que me permita pasar a la banda general del radio, en este caso la banda de AM, si es un receptor de AM, y eliminar todas las otras señales, porque lo único que me van a aportar las otras señales es ruido. Después debo tener un proceso que es lo que se llama sintonizar, o presintonía, se le puede decir, que es el que dentro de esa banda me va a permitir seleccionar el canal que quiero escuchar. Porque dentro de la banda de AM
evidentemente hay muchas radios de amplitud modulada. Puede haber matemáticamente hasta 100 canales. Bueno, de esos 100 a mí me va a interesar algún canal en particular. A mí me interesa escuchar la radio que está en 1010 kHz. Bueno, eso lo logro con la presintonía o sintonía del receptor. En general vamos a ver que los receptores de amplitud modulada, los receptores en general también, están constituidos primeramente por la antena, como vemos acá en el diagrama, la antena, luego la antena, que suele estar dentro del equipo, a veces es externa también, pero tiene una conexión en el equipo, ingresa a una etapa, la señal que capta la antena, que es la señal de RF, que dijimos es bastante débil, pasa a una etapa que se denomina de radiofrecuencia, que aparte de hacer de filtro para dejar pasar la banda, en este caso la banda de amplitud modulada, y eliminar las otras bandas, a veces suele contar con un pequeño amplificador, un primer amplificador. Acá vemos dibujado también el filtro pasabanda, que me va a permitir eliminar las señales indeseables. Después vamos a una etapa que vamos a explicar más en detalle, que se llama mezclador convertidor. Mezclador es porque mezcla frecuencias, señales, perdón, va a mezclar la señal de RF con la señal del oscilador local, esto ya lo vamos a ver en detalle. Y convertidor es porque es el primer convertidor descendente que tenemos, porque va a bajar la frecuencia de RF, como se conoce, que es la frecuencia típica de la portadora de la radio que yo he sintonizado, a una frecuencia intermedia, que es la que yo voy a utilizar para amplificar la señal antes de modularla. Por lo tanto, a la salida del mezclador convertidor tengo un filtro pasabanda para solamente dejar pasar las frecuencias o la banda de frecuencia que yo quiero, que es la frecuencia de DFI, que ya vamos a ver que tiene un valor particular. Después tenemos los amplificadores de DFI, suelen ser 3 amplificadores en cascada, para lograr un buen valor de amplificación sin saturar o hacer alinear la amplificación. O sea, es muy importante cuando yo amplifico, si necesito amplificar 100 veces, no colocar un solo amplificador que lo haga, sino colocar uno que amplifique 10 y después otro que amplifique 10, ya logro las 100 veces, pero en 2 etapas. En esta sección de frecuencia intermedia o de IF, por sus siglas en inglés, normalmente hay 3 etapas de amplificador. Después siempre van a ver, tienen que acostumbrarse, van a ver que en los receptores siempre hay filtros pasabanda a medida que van transcurriendo las etapas. Ya sea porque se hace el heterodinaje de señales, la mezcla de señales, o para limpiar bandas indeseables que me van a traer ruido. Luego este filtro pasabanda llega a la sección del demodulador, que acá está dibujada como un diodo rectificador, que es el detector de audio, básicamente dicho. Nuevamente un filtro para eliminar los restos de alta frecuencia que le queden, y de ahí vamos al amplificador de audio, que es un amplificador de baja frecuencia, porque solamente está amplificando las señales inferiores a 20 kHz, y al parlante propiamente dicho, si es una radioemisora lo que te queremos escuchar. Repetimos los conceptos, la sección mezclador convertidor, ya los hemos dado ampliamente, los hemos explicado uno por uno. Recordemos. Bien, vamos a hablar un poquito de los parámetros del receptor. O sea, todos los receptores tienen una serie de parámetros que los definen. Un buen equipo normalmente informa en su ficha técnica los parámetros. El fabricante construye el receptor y después le hace una medición, le efectúa una medición para darle ciertos parámetros de calidad. Están definidos los parámetros, entre ellos uno y muy importante, vamos a mencionar los más importantes, se habla de la selectividad como
la misma palabra lo dice, es la capacidad de aceptar o seleccionar una determinada banda de frecuencia y rechazar las demás. Ya lo explicamos, la primera sección del receptor recibe la banda de AM y rechaza las demás, y después el preselector elige un canal dentro de los múltiples que hay en la banda de AM, y también al elegir ese canal está rechazando los otros. En este caso debe limitar ese canal a aproximadamente 10 kHz, que es la banda de paso de las radios de AM. Si esa banda fuera mucho mayor que 10 kHz, no limito a 10 kHz, puedo ser que esté recibiendo información de dos emisoras o esté recibiendo mucho ruido. Otro parámetro es la mejora del ancho de banda. La mejora del ancho de banda lo que hace es reducir la cantidad de ruido que ingresa al receptor, y tiene que ver con la diferencia de ancho de banda que hay entre el ancho de banda de RF y el ancho de banda de IF. El ancho de banda de RF y el ancho de banda de IF. En el caso del ancho de banda de RF aproximadamente 1 MHz, mientras que el ancho de banda de IF es aproximadamente 10 kHz. Ahí vemos que hay una gran diferencia, y eso lo que hace el mejoramiento del ancho de banda es para eliminar y mejorar el ruido. La sensibilidad es el nivel mínimo de señal de RF que se puede detectar a la entrada del receptor y producir una señal útil de información que se pueda demodular. De acuerdo a la calidad, al tipo, cómo se fabricó, hay receptores que son más sensibles y menos sensibles. Si yo quiero escuchar solamente emisores de alta potencia que llegan muy fuerte a donde yo estoy, puedo usar un receptor de baja sensibilidad. Ahora, si yo quiero escuchar señales que son muy débiles y lejanas, seguramente voy a tener que usar algún receptor especial que tenga una sensibilidad muy marcada. Esto hace al costo del equipo también, y es muy importante tener en cuenta eso. La sensibilidad se suele expresar en microvolts. En el caso de AM, una sensibilidad tipo para un receptor es 50 microvolts. Sería 50 por 10 a la menos 6 volt. Y en general, para tener un parámetro, un radioteléfono, un handy, un walkie-talkie, como lo querramos decir, tiene sensibilidades que están en el orden de 0,1 a 10 microvolts. O sea, son más sensibles que un receptor de AM. En realidad, los receptores de AM son como los más duros para recibir señales de RF. Otro parámetro del receptor es el margen dinámico. Esto se define como la diferencia en decibeles entre el nivel de entrada mínimo necesario para discernir una señal y el valor de entrada que sobreexcita o satura el receptor. Para explicarme mejor, la idea es medir cuál es la mínima señal con la menor cantidad de microvolt que el receptor puede recibirla y demodularla la información sin agregarle ruidos o perder información. El mínimo valor. Y después, como todo equipo, hay un valor máximo que si recibo una señal muy fuerte, también me va a distorsionar o me va a arruinar la señal. La diferencia entre el valor mínimo y el máximo, que no me arruina la señal, es lo que se llama margen dinámico. Y otro parámetro muy importante, sobre todo cuando hablamos de la parte de audio, es la fidelidad. La fidelidad habla de la calidad o la capacidad del sistema para producir una señal que sea réplica exacta de la que se grabó en la fuente original, que no tenga distorsión. O sea, la falta de fidelidad se denomina la distorsión. La distorsión puede ser de varios tipos, puede ser por distorsión de fase, de frecuencia o de amplitud. Tiene que ver con la distorsión que producen los filtros, con la distorsión que producen los amplificadores, con la distorsión que se produce en las conversiones o mezcla de frecuencia y de señales. Por supuesto que una buena calidad de receptor hace a un receptor que tenga una fidelidad muy buena, y una calidad de receptor pobre hace de una fidelidad
pobre. ¿Mm? Todo también tiene que ver con el costo. En cuanto a los tipos de receptores, es una clasificación general, pero que habla de receptores coherentes y no coherentes. Vamos a definir que lo que son coherentes y no coherentes. El receptor coherente o síncrono es aquel que las frecuencias generadas en el receptor y utilizadas para la demodulación se sincronizan para auxiliar las frecuencias generadas en el transmisor. Por ahí es un poquito difícil de interpretar ahora, ya con el tiempo lo van a tomar más fácil, pero el receptor coherente o síncrono tiene frecuencia en su interior que genera o recupera y las sincroniza con las del transmisor. Esto generalmente se usa para receptores que trabajan conectados vía cable, vía cable de cobre, vía cable coaxial, vía fibra óptica. No es habitual que se ocurran receptores que trabajen por aire. Y los receptores no coherentes o asíncronos son aquellos que o no generan frecuencias en el receptor o las frecuencias que generan frecuencias auxiliares las usan con independencia de la frecuencia de la portadora. Es decir, no se tienen que sincronizar con la frecuencia de la portadora. La detección no coherente de frecuencia se llama detección de envolvente. Los receptores descritos en este capítulo, en este tema de AM y los de FM, son receptores no coherentes. Bien, dentro de los receptores vamos a empezar hablando de uno muy particular, muy utilizado, no por la gente en general, pero sí por los equipos en particular. Es el receptor que se denomina TRF, por sus siglas en inglés, que quiere decir receptor de sintonía fija. Es un receptor que se ajusta, se fabrica y se ajusta de fábrica para recibir un canal en particular. O sea, si yo lo compro, lo tengo que comprar para escuchar determinado canal, determinada frecuencia, determinada radio. Por supuesto que no es práctico para los oyentes, por lo tanto se utiliza para equipos de enlace y demás, pero bien se podría utilizar para escuchar alguna radio también. Vamos a ver que tiene ventajas y desventajas. No es una radio clásica, es un radio para frecuencias específicas. Son bastante sencillos de diseñar y, como dijimos, tienen limitaciones para utilizar a determinadas aplicaciones. Vamos a ver un diagrama de bloques del TRF. Vamos a ver que el TRF tiene la antena, como todo receptor. Después tiene una red de acoplamiento. Esta red de acoplamiento es una red, lo tienen todos los receptores, una red de adaptador de impedancia, impedancia de antena, impedancia de la sección de RF, etcétera, etcétera. Puede ser el primer filtro. La red de acoplamiento puede incluir el primer filtro que elimine frecuencias indeseables de la banda en que yo no voy a trabajar. Por ejemplo, un receptor de AM elimina las otras bandas que no sean la banda de AM. Pero inmediatamente después de la red de acoplamiento y con frecuencias de RF, o sea, de nivel de portadora, vemos que tiene 3 amplificadores, 1, 2, 3 amplificadores en cascada o en línea, como le quieran decir. Y fíjense que sobre estos amplificadores hemos dibujado nuestro nuevo y predilectos elementos, que son una bobina y un capacitor que tiene esa flecha dibujada porque es un capacitor variable o ajustable, según le querramos decir. Un capacitor que es variable o ajustable. Vamos a colocar el contraste. Acá tenemos uno por cada amplificador y una bobina. ¿Qué significa esto? Que cuando el fabricante construye este receptor, lo primero que hace un receptor genérico
que pueda servir para toda la banda. Supongamos que la banda que tomo es la banda de AM. Pero dentro de la banda de AM, como dijimos, hay muchos canales. Y él lo tiene que ajustar para uno de estos canales. Entonces, ¿qué hace? Determina cuál es el canal de ajuste y viene y por cada amplificador reajusta el capacitor para que este amplificador trabaje y amplifique correctamente la señal del canal que yo quiero. Si fuera el canal de 1010 kHz, por decir, ese amplificador va a variar, se va a ajustar para trabajar correctamente, logrando la mejor amplificación y la mayor linealidad a 1010 kHz. El que sigue, el amplificador 2, por supuesto que se va a hacer lo mismo. Se va a ajustar para que tenga el mejor rendimiento, la mayor linealidad para la banda de 1010 kHz. ¿Cómo? Ajustando este capacitor, reajustando la bobina, de ser posible. Y el tercero, ¿qué se hace? También lo mismo, se lo ajusta para 1010 kHz, buscando la misma finalidad. ¿Por qué 3? Ya lo dijimos. Si yo quiero lograr una amplificación de 100, me conviene hacerlo en etapas. Es que amplificar por 2, amplificar por 5 y amplificar por 10. Por decir alguna cosa, o amplificar por 2, por 2 y por 2, lo que fuere. Es mejor ir amplificando de a poco por etapas y no todo en una sola etapa. Si ustedes vieran la tabla característica de algunos amplificadores, van a ver que pueden amplificar 200 veces, 300 veces. Pero cuando lo uso amplificando esa cantidad de veces, entro en la zona lineal, la zona de distorsión, etcétera, etcétera, que no es conveniente. Un buen amplificador se diseña para trabajar siempre en las zonas lineales donde no haya distorsión. Después que pase por esta etapa amplificadora, que se llama, como vemos acá claramente, etapa de radiofrecuencia, ven que acá claramente decimos etapa de radiofrecuencia porque trabaja a la frecuencia de la radio que yo quiero amplificar. He logrado el suficiente nivel para entrar a la etapa que sigue, que es la etapa de detección o de modulación de audio, donde agarro, le quito la información y elimino y filtro la frecuencia de portadora, dejando solamente la señal de información. Luego amplifico ese audio, cuidando la fidelidad del mismo, y voy al parlante. Como vemos, este receptor, una vez que sale de fábrica, es un receptor muy eficaz, pero solamente para escuchar una radio. En este caso, habíamos dicho que lo ajustábamos a 1010 kHz, por dar un ejemplo. Vamos a ver qué pasa con el receptor. TRF tiene algunas ventajas. Son sencillos de construir, sí, lo hace el fabricante, lo ajusta el fabricante, etcétera, etcétera. No lleva elementos muy costosos, podríamos decir que son sencillos de construir. Tienen muy alta sensibilidad, claro, cuando yo ajusto las etapas amplificadoras, si tomo el suficiente cuidado, si uso amplificadores buenos, bien diseñados, voy a poder lograr una alta sensibilidad de entrada. Por lo tanto, con señales muy débiles voy a poder demodular igual la información. ¿Tienen buena selectividad? Y sí, si lo ajusto todo para una frecuencia, es muy selectivo para esa frecuencia y va a eliminar las demás frecuencias sin ningún problema. Las desventajas que tiene, bueno, son de sintonía fija, por lo tanto se ajustan a un único canal de radio. Si yo me compro un TRF es para usarlo, para escuchar o para sacar información de un único canal de radio y no de varios. Para cambiar de canal en realidad lo debo reajustar completo. Para reajustarlo debo tener instrumental, o sea, debo ser casi el fabricante o un técnico muy experto para reajustarlo a otra frecuencia. El ancho de banda es variable, otra desventaja,
¿Por qué? Porque si se quieren resintonizar a un nuevo canal, ya los amplificadores que fueron diseñados y ajustados para un canal van a tener alguna variación mínima de ancho de banda. Y el problema más grave que pueden tener es que pueden llegar a tener inestabilidad debido a los amplificadores de RF colocados en cascada y sintonizados todos a la misma frecuencia. Evidentemente, todos los sintonizo a la misma frecuencia para lograr el mayor rendimiento. Pero al hacer todo esto tan perfecto, puede ser que haya reinyección de señal, o sea, que se reinyecte señal y el amplificador va a empezar a oscilar. Si empiezan a oscilar, evidentemente voy a tener una destrucción total de la información. Entonces, los fabricantes cuando los sintonizan y los ajustan, suelen correrlos un poquito para que no favorezca la reinyección de señal y con esto las oscilaciones que son indeseables. Bueno, el otro tema que tienen como desfavorable es que la ganancia no es uniforme, o sea, una ganancia es si están ajustados a 500 kHz, otra si están ajustados a 1000 y otras distintas están ajustadas a 1500 kHz. Pero bueno, son parámetros que el fabricante podría llegar a compensar. Bien, ahora vamos a ver el receptor superheterodino. El nombre deriva de heterodinar. Heterodinar significa mezclar frecuencias, mezclar señales de distinta frecuencia. Es el principio básico que tiene, es su gran ventaja mediante una mezcla de frecuencia que se produce en una etapa que se llama mezclador convertidor. Este receptor puede cambiar el canal de recepción sin necesidad de ningún tipo de reajuste. O sea, la gran ventaja con respecto al TRF, que es para recibir una banda y un canal fijo, este receptor dentro de la banda puede elegir cualquier canal. O sea, el receptor se construye para una banda, pero dentro de esa banda yo me puedo mover eligiendo cualquier canal y esa es la gran ventaja que tiene, que es la clásica radio que nosotros conocemos, ¿no? Lo que pasa es que hoy en día la radio se conoce más con sintonía digital. Nosotros lo vamos a explicar, la clásica que era con sintonía a dial, que se giraba el dial para poder seleccionar. El principio es el mismo con la sintonía digital o la de dial, nada más que la de dial es más fácil para explicarlo. Básicamente el receptor está constituido por la antena, como siempre, una etapa que se denomina preselector, un amplificador de RF, que como dijimos, aquí tenemos un amplificador de RF, puede o no estar. Hay una etapa de RF, pero puede ser amplificada o no. Eso depende del equipo. Porque a veces tener mucha ganancia en RF implica la posibilidad de meter ruido, no solo señal. O sea, porque como hay mucho ruido presente, cuando amplifico no puedo distinguir entre señal y ruido. Entonces a veces hay receptores que no tienen amplificador de RF, pero sí tienen una etapa, un filtro de RF, como en el preselector. Después del amplificador de RF viene la etapa de mezclador convertidor. Y acá es donde se hace la gran reforma al equipo, porque es donde yo voy a heterodinar, a mezclar las señales. Voy a mezclar la señal de RF que viene por acá, que es la radio que yo pretendo escuchar, con una señal que se denomina de oscilador local, que es una señal que la genera, es un oscilador interno en la radio, por eso se llama oscilador local. Y de la mezcla de estas señales, aquí dentro del mezclador convertidor, vía un filtro pasabanda, que está acá, vía ese filtro pasabanda, yo voy a sacar una señal que se llama señal de frecuencia intermedia, o IF, por sus siglas en inglés. Y esa señal de frecuencia intermedia es la que voy a amplificar en múltiples etapas para después poderla demodular en el detector. Pero ya de acá en más, desde el filtro pasabanda en adelante, siempre voy a trabajar con esa frecuencia intermedia hasta el detector,
independientemente del canal que yo elija para escuchar. O sea, cuando yo cambie de sintonía la radio, lo que me va a variar es la frecuencia de RF, la que ingresa por acá, la frecuencia del oscilador local, que ingresa por acá, pero acá siempre este filtro pasabanda me va a dejar pasar la frecuencia de FI, que es la misma, y que es la que va a contener la información. Una vez amplificada convenientemente para que el detector de modulador pueda trabajar con la señal, la voy a demodular en el detector y después voy a pasar por un clásico amplificador de audio y voy a obtener mi señal de información. Entonces, como dijimos, heterodinar se denomina la mezcla de dos señales de distintas frecuencias en un dispositivo no lineal, que en este caso es el mezclador convertidor. Esto va a hacer una traslación de frecuencia, una traslación descendente, porque la frecuencia del amplificador de FI, la frecuencia de frecuencia intermedia, en estos receptores va a ser siempre de 455 kHz. Como dijimos, independientemente de si yo estoy recibiendo una radio en 500 kHz, en 1000 kHz o en 1500 kHz o cualquier frecuencia intermedia que no sea esa, cualquier otra frecuencia que no sea esa. Si yo elijo la radio en 530, la FI va a ser 455. Si yo elijo una radio en 980, la FI va a ser 455. Si yo elijo una radio en 1470, 1500, la FI va a ser 455. ¿Por qué? Porque en este proceso de heterodinar, en el mezclador convertidor, yo le voy a aplicar una conversión descendente y de las señales que salen de ahí, yo voy a tomar y dejar pasar con el famoso filtro pasabanda, que es este que estamos acá, voy a dejar solamente pasar las señales cuya frecuencia es de 455 kHz. Bien, el receptor va a estar compuesto por la sección del preselector, como ya dijimos. Después vamos a tener sección de RF, el mezclador convertidor, la sección de FI, frecuencia intermedia, la sección detector de audio o de modulación y la sección de amplificador de audio. Básicamente estas van a ser las secciones a tener en cuenta. Bueno, ahora vamos a tratar de explicar qué es lo que es este proceso que acá pusimos de sintonía. Fíjense que hemos dibujado una línea punteada, esta, que une imaginariamente el preselector con el oscilador local. Y en los dos hemos dibujado un capacitor variable. ¿Por qué? Porque en realidad cuando nosotros giramos la perilla para elegir una radio u otra, lo que estamos moviendo es un capacitor variable, que es un capacitor de placas en aire, que se denomina, y que así como ese capacitor al variarse me va a elegir la radio que yo quiero escuchar, en el preselector me va a cambiar del canal 950 a 990, que por ejemplo es la que yo quiero escuchar. Simultáneamente va a cambiar la frecuencia a la cual oscila el oscilador local. O sea que cada vez que yo haga un cambio de sintonía en el preselector, automáticamente va a cambiar la frecuencia del oscilador local, para que después, cuando yo mezcle el mezclador convertidor, poder obtener siempre una de las diferencias, que va a ser 455 kHz, que va a ser la frecuencia intermedia que va a trabajar siempre el receptor. Vamos a ver ahora un ejemplo. Vamos a tratar de hacer un ejemplo acá numérico.
Porque vamos a ver que el oscilador local, según este ejemplo, vamos a ponerlo en rojo así resalta más. El oscilador local acá tiene 1355 kHz. Esto ya es un ejemplo realizado. Acá vendría la antena y también vendría acá el preselector. Entonces esta línea punteada en rojo uniría imaginariamente el preselector con el oscilador local. Vamos a ver para este ejemplo numérico qué condiciones necesitamos que se cumplan. Por ejemplo, si la radio que yo elijo, yo le voy a llamar frecuencia de RF, es de 900 kHz, el oscilador local va a oscilar a 1355. Eso ya viene ajustado de fábrica, ajustado en el receptor. ¿Por qué va a ser esto? Porque la frecuencia del oscilador local va a estar siempre 455 kHz por arriba de la frecuencia de la radio que yo sintonice. Entonces, 900 más 455 me va a dar 1355, que va a ser la frecuencia del oscilador local. ¿Para qué? Para que cuando yo ingreso por acá con 900 y después por acá con 1355, se mezclan en el mezclador convertidor estas señales, y de la mezcla de estas señales, siempre que haya una mezcla, un heterodinaje, van a salir la suma de las dos, la otra, la suma de las dos va a ser en este caso 2255 kHz, va a salir la de 900, va a salir la de 1355, y una de las que va a salir es la diferencia. ¿Y cuál es la diferencia entre 900 y 1355? Es exactamente 455. La diferencia es 455. Y este filtro pasabanda que hay acá solamente me va a permitir pasar, acá están todas, acá están todo el batido, todas las señales, toda la mezcla, pero este filtro solamente deja que la única señal que tenga la salida sea la de 455 kHz y elimina todas las anteriores. Esa señal de 455 kHz, que es la que yo denomino frecuencia intermedia, y que el nombre deriva, frecuencia intermedia, de que es una frecuencia entre la RF y la señal de audio, como es intermedia en frecuencia, de ahí deriva su nombre, es la que yo voy a amplificar para después poder demodular y después extraer la información. Fíjense que sencillo es este método, y siempre con este método voy a lograr que solamente cambio la frecuencia en el presintonizador y después siempre voy a amplificar en 455 kHz sin tener inconvenientes. Vamos a ver otro ejemplo numérico, así nos queda claro. Así nos queda claro el concepto. Acá hicimos uno con 900 kHz, vamos a hacer uno con otra frecuencia distinta. Esto quedó grabado de hace rato. Perdón, vamos a tratar de borrar todo así somos lo más claro posible. Bueno, vamos a suponer preselector, sintonía en banda, se denomina esto,
vamos a suponer ahora que ustedes quieren escuchar otra radio, que la radio que ustedes quieren escuchar está en 1100 kHz, o sea, la frecuencia DRF, vamos a llamarla la de la radio, 1100 kHz. Por lo tanto, ¿cuál va a ser la frecuencia del oscilador local? Automáticamente esta frecuencia se va a cambiar a 1555, que es 455 kHz por arriba de 1100. Cuando se mezclen acá las dos señales, por acá viene una de 1100 y por acá viene la de 1555, acá voy a tener todo, la suma, la resta, una de una, la otra fundamental, etcétera, etcétera. Voy a tener un batido de varias frecuencias. Pero este filtro solamente me va a dejar pasar 455 kHz. Estos amplificadores de FI, que normalmente son en cascada y son 3, me van a dejar pasar y me van a amplificar correctamente, porque ya están ajustados las señales de 455 kHz, dándole un buen nivel para que después en la etapa de detector y de modulador podamos extraer la información de audio y así amplificar el audio y llegar al parlante con la señal de información. Bien, volvemos a la presentación y vamos a seguir explicando un poquito lo que es el rastreo del oscilador local, que es lo que estuvimos viendo recién en la pizarra. El oscilador local, nosotros vimos que oscila 455 kHz por arriba de la frecuencia de RF o emisora sintonizada. Pero también podría oscilar 455 kHz por debajo, que después mezclándose con la RF va a lograr una frecuencia de diferencia que va a ser igual a la del oscilador local. Por eso acá está marcado que la frecuencia del oscilador local es 455 kHz por arriba de esta señal que hemos nosotros considerado 900 kHz. O sea, nuestra radio que quisimos sintonizar está en 900 kHz, por lo tanto el circuito de presintonía se ajusta con el oscilador local para que oscile a 1355, como ya vimos en el ejemplo. Es muy importante saber que a la salida del mezclador, acá, tenemos presente varias señales. Tenemos la de 1355, la de 900, tenemos la suma de las dos y la resta de las dos. Y solamente nosotros vamos a dejar pasar por el filtro pasabanda la señal que es resta de las dos, que es 455. Entonces toda la etapa subyacente, toda la etapa que sigue, va a trabajar siempre a 455 kHz para amplificar la señal para poder demodular. Esa es la ventaja y la idea del receptor superheteroidino. Es muy importante que este filtro pasabanda que está a la salida del mezclador convertidor tenga un ancho de banda de por lo menos 10 kHz. Acá dice 10 kHz de ancho de banda, porque evidentemente la señal viene con la información. No puedo dejar pasar una señal, un tono. Tengo que dejar pasar el tono con el respectivo ancho de banda. Y ahí viene alguno de los problemitas que ya vamos a ver en la diapositiva que sigue. Bueno, acá lo explica al usar inyección lateral superior, etcétera, etcétera. Lo que vamos a ver ahora es que es muy difícil que sea perfecto el rastreo en toda la curva. ¿Qué ocurre? Ocurre que nosotros queremos sintonizar una frecuencia en 600 kHz y el oscilador local va a tener que oscilar en 1055. Queremos una en 900 y el oscilador local va a oscilar en 1355. Queremos una en 1200 y el oscilador local va a tener que oscilar en 1655. Eso basado en un circuito de capacitores de placas montados en aire que van girando, que pueden variar en forma distinta. Eso es muy difícil de lograr. Se hizo, por más que constructivamente se trabajó bastante, hay lo que se denomina error de rastreo. ¿Qué es lo que es el error de rastreo? Que el valor del oscilador local no siempre es exactamente 455 kHz. Se mueve. ¿Se mueve mucho? No, no se mueve tanto, pero ya al moverse
más de 3 kHz se considera un error de rastreo importante. Para eso se utiliza un método que lo ajusta el fabricante, que se llama rastreo de los 3 puntos para el error de rastreo. Lo que hace el fabricante, una vez que arma el receptor, lo prueba a las distintas frecuencias. Lo prueba a 500, lo prueba a 600, a 800, a 1000, a 1200, a 1400, a 1600. Lo prueba a todas esas frecuencias y determinó que la curva, es esta punteada. O sea, la diferencia entre lo que mide en cada uno de esos puntos es qué diferencia hay entre los 4,55 que debería dar y el valor exacto que da. Y va a ver que el rastreo en alguna parte se hace la frecuencia por debajo y en otra parte por arriba de los 4,55, teniendo picos de 5 kHz. O sea, se desvía de los 455 5 kHz. Si no se desviara, daría este valor, la recta. Rastreo ideal, ve que acá dice rastreo ideal sería la recta. Como se desvía por abajo y se desvía por arriba. Entonces lo que hace el fabricante es ajusta por medio de un sistema especial, de unos capacitores, unos trimpos que se llaman los capacitores ajustables, ajusta para que la señal nos dé exactamente en 0 a los 600, a los 950 y a los 1500, 1450. Ajusta para que en esos 3 puntos exactamente no haya error. Al no haber error de rastreo en esos 3 puntos, después hace una medición y vemos que la curva pasó a ser la curva llena, no la curva punteada, sino se pasó a ser esta curva, la nueva entre la variación del error, entre el error de rastreo y el rastreo ideal. Y esa curva no tiene diferencias mayores a los 3 kHz, más o menos 3 kHz. Por lo tanto, se lo considera ajustado y óptimo para la resección. Se considera que ese receptor va a funcionar perfectamente bien. Es la técnica para reducir el error de rastreo y lo hace el fabricante, ¿no? No lo puede hacer el usuario. El usuario no debe tocar el receptor en la parte interna, si no lo va a descalibrar, no lo va a calibrar más. Como dice acá, en 600, 950 y 1500 kHz, ajusta para que no haya error de rastreo, y entonces logra que la curva después de variación no supere los 3 kHz en toda la banda de AM. Bien, otro inconveniente que tenemos en los receptores, y ya sea de AM, de FM o de lo que fuere, que ya lo vamos a ver que existe, este es el primero que estamos viendo, es cuando nosotros queremos captar una señal y si esta señal es débil, porque por ejemplo queremos tomar una radio que fuera de Córdoba Capital y existe en forma local una señal de AM, en este caso fuerte o que llega con mucha mayor intensidad. Bien, ¿qué puede ocurrir? Puede ocurrir que tengamos problemas de frecuencia de imagen. Puede ocurrir, porque hay que tener en cuenta que la frecuencia de imagen es un valor exacto dependiendo de la radio que nosotros queremos escuchar. Por lo tanto, debería haber una radio que caiga justo en esa frecuencia y llegue muy fuerte. La definición de frecuencia de imagen es una frecuencia distinta a la presintonizada, yo sintonizo una radio de Córdoba, que si se deja ingresar al receptor, esto si se deja ingresar al receptor tiene que ver con que hay receptores que son más blindados, otros que son menos blindados, porque el receptor capta por la antena, pero si hay un campo fuerte, la radiofrecuencia puede entrar por otros lados del circuito. Entonces, si se deja ingresar al receptor y logra mezclarse con las otras señales presentes en el oscilador local, producirá una frecuencia de producto cruzado que es igual a la frecuencia intermedia. ¿Qué quiere decir esto? Parece un trabalenguas. Cuando nosotros hacemos el heterodinaje, dijimos que mezclábamos una de frecuencia RF y la del oscilador local, que era 455 kHz por arriba. Por ejemplo, vamos a ver, 900 con 1355, la diferencia es 455.
que es la que nosotros dejamos pasar. Ahora bien, si eso en el mezclador convertidor, llega la de 900 por acá y llega la de 1355 por acá, el oscilador local. Ahora, vamos a cambiar el color. Si acá ingresara una señal de RF, no por la antena, no ingresando por el circuito de la antena, sino ingresando por la placa, por el aire, llamémosle, y esa frecuencia de RF fuera exactamente de 1355 más 455, vamos a hacer la cuenta acá, 0 me llevo 1, 1 me llevo 1, 1810 kilohertz. ¿Cuál va a ser la diferencia con 1355? Va a ser 455. Entonces, esa señal estaría presente acá, la amarilla, y las dos estarían presentes acá, pero esta es de una radio, que es la radio esta roja, y después tenemos los 455 de la radio, llamémosle amarilla. A la salida tenemos dos señales de 455 kHz que van a pasar el filtro, porque el filtro está puesto para dejar pasar los 455 kHz, y se van a escuchar las dos radios como si fueran la que yo presintonicé. El problema de la frecuencia de imagen es una radio que caiga en la banda de tal forma y se pueda meter al receptor cuya diferencia con alguna de las frecuencias presentes en el mezclador convertidor sea 455 kHz, le va a permitir pasar el filtro pasabanda y amplificarse en los amplificadores de frecuencia intermedia. Vamos a borrar esto, vamos a corregir. O sea, matemáticamente está bien establecida cuál es la frecuencia de imagen, no hay demasiado problema. Entonces lo podemos determinar por medio de una fórmula, diciendo que la frecuencia de imagen es igual a la frecuencia del oscilador local más la frecuencia de FI, o sea, la frecuencia intermedia. La frecuencia del oscilador local, como vimos, 1355 para este ejemplo, más 455 son 1810. Acá lo tenemos como en un esquema de diagrama de frecuencia. Si esta es la radio que nosotros queremos captar, y como dijimos, este es 900 kHz, esto va a estar ¿a cuánto? A 1355. Si existiera otra radio que estuviera en 1810, sería esta frecuencia de imagen, y si la de 1810 fuera más fuerte su señal que la de 900, veríamos que puede llegar a mezclarse en el receptor, que es un efecto totalmente indeseado. Por último, podemos determinar también que la frecuencia de imagen de RF más dos veces la frecuencia intermedia, no la del oscilador local, dos veces la frecuencia intermedia. Una vez FI, otra vez FI. Ya vamos a ver que, como estaba diciendo, que en los receptores de FM se usa una primera FI más alta que 455 para evitar que la frecuencia de imagen caiga dentro de la banda. Tengamos en cuenta acá, como un detalle que no aclaramos, que en nuestro ejemplo es muy difícil que otra radio FM opere en 1810 porque ya está fuera de la banda. Recuerden que la banda de AM es de 1600, pero podría ser algún otro tipo de transmisor que funcionara modulando en AM, podría darnos el mismo efecto. Una vez que pasó la frecuencia de imagen en el mezclador convertidor, no se puede filtrar ni eliminar, y como dije, para mejorar el rechazo de la frecuencia de imagen se prefiere una frecuencia intermedia lo más alta posible.